No te escucho, Luigi. No se te escucha. Luigi, no se te escucha, no te escucho. No hay comunicación con Luigi. Mercedes, ¿me escuchas? A ti sí, pero a Luigi no. Se fue. Buenas ¿Ustedes tardes. escuchan a Luigi? Oh, ahí está. No, yo lo veo Buenas que tardes, Luigi. habla, pero no lo escucho. No se te escucha, Luigi. Buenas tardes, no escuchan. Bueno, ahora sí, ya la voy. ¿Sí? Ya, sí, ahora te escuchamos, Luigi. Sí. Oh, qué mala suerte. Bueno, en todo caso tenemos que informarles que este programa ha sido producido por la Unidad Gerontológica Aymar Tezán y se está realizando todos los días martes a partir de las 6 de la tarde. Y tenemos hoy como invitados especiales la persona gerontológica de la semana, el personaje gerontológico, la doctora Mercedes Viera, destacada abogada, con una amplia experiencia en el tema de los derechos humanos de las personas mayores. Hoy día nos va a compartir un gran conocimiento y experiencia. Asimismo, también la licenciada Patricia Vargas, que es licenciada en Trabajo Social y que tiene también una diplomatura en Gerontología Social. Ambas también son integrantes de la Central Informativa del Adulto Mayor, tanto en el área legal, en el área de derechos, la doctora Mercedes, y Patricia Vargas en el área social. Muy bien, entonces debemos recordarles que el día jueves 15 de octubre se realizará la jornada por una nueva visión del envejecimiento. En una jornada muy interesante donde tendremos la parte expositiva y como siempre la parte de conversatorio donde van a poder participar todos para aportar sus ideas a estos temas que son tan interesantes. Bueno, entonces a partir de este momento vamos a entrar a nuestro diálogo y justamente, ¿cómo está Mercedes? ¿Cómo te encuentras? ¿Me escucha Mercedes? Bien, acá. Ahora Sí, sí me sí, escucha sí, bien. ahora sí te escucho bien. Perfecto, ahora sí estamos bien ¿Cómo? conectados. Y Patricia, Sí. ¿tú? Patricia, ¿bien? Sí, no hay problema, todo claro. El estado de ánimo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, excelente. Sí, porque así tenemos que estar todos bien positivos, porque aunque haya dificultades y problemas, pero siempre con una sonrisa, porque eso es lo que también invita a vivir y a tener esperanzas, ¿no? En la vida, ¿no? Siempre con una sonrisa. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Mercedes, acerca de
¿qué tan avanzada se encuentra nuestra legislación en el tema de derechos humanos de las personas mayores? Tomando en cuenta que ya he escuchado comentarios que dicen que nuestra legislación es excelente y que el problema no va por ahí, sino que más bien es por el incumplimiento o desconocimiento de las normas. ¿Qué podría comentar a eso respecto? Buenas tardes con todos y todas. Sí, efectivamente, como ya lo hemos conversado muchas veces en otras reuniones, nosotros tenemos una amplia cantidad de normas que pueden apoyar a las personas mayores, especialmente si estas normas son conocidas. Tenemos la ley del adulto mayor, tenemos incluso ya la ley del Alzheimer, y lo que nos está faltando es tener la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores, que está pues ahí encarpetado en el Congreso, y realmente los congresistas que nos han tocado esta vez como que no le toman interés, ¿no? Es más, nosotros somos, como país, somos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tanto los derechos individuales como los sociales, ¿no? Y hay un proyecto de ley para salir de este pacto, ¿no? Porque que es el que limita a los países que la firman para que no haya pena de muerte. Entonces, esas cosas tenemos ahorita, ¿no? Realmente una mala gestión de los congresistas, un desconocimiento del gran significado que ha tenido no para el país, no para el continente, para el mundo, el tener derechos humanos, ¿no? Y con eso evitar en lo que se puede, o por lo menos evitar en lo que se puede digamos, las masacres y los genocidios que hubieron en el pasado, pero además también, si es que los hay, como han habido en otros países, efectivamente han sido condenados por la Corte Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, creo que por ahí no tienen la idea de lo que significa que todos los seres humanos estemos. En cuanto acá, creo que una de las ventajas que tenemos frente a todo esto es que nuestra ley del adulto mayor, de las personas adultas mayores, es una norma que que ha recogido digamos, la doctrina de lo que significan los derechos de las personas mayores, ¿no? Que ha recogido la Convención Interamericana. Entonces, incluso dentro de lo que es digamos, el preámbulo de la norma, los antecedentes de la norma, se habla de eso, ¿no? De la importancia que ha tenido la Interamericana para que se logre lo que, bueno, se logre que existan estos derechos de las personas mayores. Y creo que, y eso lo comentábamos con Luis hace un momento, la importancia que debe tener que la gente lo conozca, ¿no? Que la gente sepa, uno, que tenemos una norma, y dos, que esa norma establece derechos, ¿no? Que deben de ser respetados no solamente por el Estado, sino también por la comunidad y la familia. Ok. Pero acá también muchas veces hay muchas quejas que yo también escucho de parte de las personas respecto a justamente cuando hay una denuncia por maltrato o por abuso, ¿no? de la parte de las personas mayores, dice que hay dificultades para poder aplicar la norma de alguna manera, ¿no? O sea, hay la fiscalía, demoras con la fiscalía, demoras con la policía, o sea, hay una serie de problemas en el camino, ¿no? Ante una determinada situación. De repente tú nos puedes explicar también un poquito de lo que pasa, de lo que tú has visto, de tu experiencia, lo complicado que es poder a veces poder denunciar un hecho, y sobre todo que le hagan, como se dice, que lo hagan eco de ella y se actúe sobre ella, ¿no? Sí, yo creo que ha habido problemas muy serios, y existen aún problemas muy serios a través de lo que es el Poder Judicial.
porque en general tienen una carga judicial muy grande. Pese a ello, sí hay algunas cosas interesantes. En principio, ahora ya los expedientes donde hay personas adultas mayores están de otro color como para que haya una mejor, o sea, puedan ir más rápido. Existe también una comisión de accesibilidad a los derechos humanos en la que en donde juezas, principalmente juezas, están muy interesadas, como la doctora Elia Barrios, la doctora Elvira Álvarez, ¿no? Que son juezas de la Corte Suprema, que sí están trabajando para garantizar que los derechos de las personas mayores puedan estar protegidas. De igual modo, en el caso de la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Hay está muy atenta a las cosas que pasan con las personas mayores. No es suficiente, todos sabemos que no es suficiente, pero efectivamente creo que cada día se está logrando que haya de parte de las autoridades una mejor garantía de que se cumplan los derechos de las personas mayores, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas que hay es la denuncia, ¿no? Es bien difícil, es muy triste, doloroso para un padre tener que demandar a su hijo y ser consciente de que está haciéndole daño, ¿no? O sea, hay en ese... no podemos nosotros negar que hay que a veces en realidad no, cuando hay un problema de ese tipo, los padres dicen, bueno, ¿qué he hecho de mal? ¿No? ¿Cuál ha sido mi error para que mi hijo me haga o mi hija me haga tal o cual cosa? Porque en general el maltrato en el caso de las personas mayores viene de los hijos, ¿no? Entonces, es como que, bueno, como es mi error, entonces tengo que tirármelo a la espalda y sufrir lo que tenga que sufrir. Entonces, ese tipo de cosas son las que no permiten que haya una demanda fuerte, ¿no? En relación a las personas mayores. Eso es lo que complica el tema. ¿Cómo? Sí, Sí, yo creo que por ahí va, ¿no? Es una relación difícil y que, bueno, tenemos que ver cómo vamos variando esa situación. Especialmente porque a veces, y yo también cuando hemos trabajado el tema con familias, a veces los hijos no son tan conscientes de que sus padres están siendo maltratados por ellos mismos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto mucho, justamente estamos en esta semana, la semana del Alzheimer, ¿no? De que el padre repite una misma oración vez tras vez, y eso hace que el hijo en un momento se moleste y le diga, ya papá, ya mamá, deja de decir lo mismo todo el tiempo, ya me tienes tarde, que es una forma de violencia. Sí, pues. ¿Se dan cuenta? Pero quizás no es porque él quiera hacerlo, o sea, no es consciente de que, claro, también su madre está enferma, ¿no? Claro. Eso es verdad. Bueno, Patricia, ¿tienes algún comentario, una pregunta, por favor, para Mercedes? Sí, en cuanto a un comentario, ¿no? Acerca de de hecho que a medida que ha pasado el tiempo, las leyes van cambiando, ¿no? En este caso, pues, antes de la ley 3490 estaba la 28803, ¿no? Es importante mencionar que hay ciertas diferencias, ¿no? A comparación de la ley 28803, se connotan más funciones acá ahora en la ley 3490, ¿no? Lo que antes se mencionaba sobre los deberes y derechos de los adultos mayores, ¿no? Ahora se ha sumado el deber de los integrantes del núcleo familiar. Eso es importante resaltarlo, ya que es la familia la que se hace responsable del adulto mayor en forma integral. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar por allí, ¿no? Con la familia y empoderar al adulto mayor. ¿Para qué? Para que sepan realmente cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Entonces, sí, cada
cada época, o sea, estamos en un mundo de constantes cambios, ¿no? Como decía mi profesor, decía, ¿no? Que el mundo estamos en una constante dialéctica, ¿no? Si no hay un cambio, indudablemente no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de estos cambios reales, ¿no? Entonces, llegar al adulto mayor, llegar a la familia, llegar a la comunidad, es un trabajo titánico que no solamente, como dice Mercedes, ¿no? Es el Estado nada más, sino es responsabilidad de todos. Todos tenemos que poner un granito de arena en estos momentos. Así es, Luigi. Mercedes. Sí, es lo que quería puntualizar sobre lo que Patricia nos está comentando, es que en realidad, bueno, la primera ley, la 28803 sobre las personas adultas mayores, es un poco, digamos, el resultado, ¿no?, de la segunda convención internacional mundial de envejecimiento. Entonces, en realidad era una norma absolutamente declarativa, ¿no? O sea, declaraba cosas, pero no tenía filo, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que nosotros reclamamos siempre, y justamente esta nueva, la última ley que tenemos, esa sí tiene todas esas cosas que nosotros queríamos que existan, ¿no? Especialmente, sanciones, ¿no?, en caso de incumplimiento, porque es así, o sea, nosotros actuamos muchas veces porque si no nos sancionan, si no dicen, oye, tienes que hacer tal cosa, no la hacemos, ¿no? Si no la haces, vas a tener una multa, una sanción, es ahí donde recién comenzamos a tomar conciencia. El término que ahora se habla de la mujer y el grupo familiar, tiene que ver mucho con el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando se da la ley de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, como que las Familiar, cosas no eran sexual. tan claras, ¿no? Entonces esa norma fue modificada cientos de veces porque no abarcaba a la mujer que, al inicio, ¿no? No abarcaba a la mujer que estaba separada, no abarcaba a los hijos de fuera del matrimonio. Entonces, lo que se ha querido con esta nueva norma sobre violencia en la familia es establecer que es contra la mujer y el grupo familiar, ¿no? Sin hacer distingos, ¿no?, que luego imposibilitan que la justicia actúe, ¿no? Porque ella no es familia, ella es prima, pero es el grupo familiar, o sea, la idea ya es más trabajar dentro de lo que es una familia, ¿no?, un núcleo familiar, que generalmente no está, pues, conformada por mamá, papá, hijitos, ¿no? En general, nuestras familias no son así, son mamá, abuela, hijos, nietos, ¿no? O primos, sobrinos. Entonces, nuestra forma de ser familia es mucho más complicada de lo que se cree, ¿no? Entonces, hablar de el grupo familiar trata de abarcar todas esas fórmulas, ¿no? Creo, Mercedes, que de todos modos en el artículo 7 de la ley 3490 acerca de los deberes de los integrantes del grupo familiar, y también la misma norma te dice, ¿no?, que son responsables no solamente el papá, la mamá, sino también hay prioridades, ¿no? Están los hermanos, están los nietos, ¿no? Las personas que de una u otra manera son responsables del adulto mayor, ¿no? Entonces, en este caso sí también hay que indicarlo, ¿no?, dentro de esta ley, la 3490. Sí, es cierto, ¿no? Hay justo tratar de que no se escapen, ¿no? Porque me recuerdo mucho de algunos actos de violación que hubieron, pero que no eran dentro del hogar, ¿no? Pero sí eran parte de la familia. Entonces ahí hay que hilar fino para que no se escapen de las manos de la justicia aquellas personas que cometen actos violentos. Eso es cierto. Ahora, ese es el problema de tener una buena ley, pero que sin embargo no podemos aplicarla.
Una vez tú me estabas hablando, Mercedes, también de un tema bien interesante en el conversatorio anterior, ¿no? Y me hablabas de que también qué importante es la organización del movimiento social, ¿no? Dentro de una sociedad y un país, ¿no? Para producir cambio. Y definitivamente yo creo que si tenemos un movimiento social importante y sobre todo que podamos capacitar de alguna manera, podamos colaborar a darles de repente los conocimientos y las herramientas como para que ellos mismos se encarguen ¿no? de proteger sus derechos, yo creo que se puede hacer mucho más. ¿Qué podías complementar tú respecto a eso? La Sí, vez pasada, para nosotros, bueno, nosotros cuando hablo de nosotros, es básicamente las personas que hemos trabajado desde hace muchos años en el tema de personas mayores, con el apoyo que tuvimos y seguimos teniendo, ¿no? Page International, que es una organización internacional que que siempre estuvo y está hasta ahora al pie de todas las que son las luchas por los derechos de las personas mayores en el mundo. sí se Entonces, ve. la idea era que en ese tiempo, cuando recién se creó, o sea, se vino acá al país, solamente había pues estos asilos, o sea, sitios, o sea, hablando solo, trabajando solamente con las personas que estaban en extrema vulnerabilidad. Pero luego comenzaron las personas mayores cada vez más, ¿no? Especialmente aquellas que habían actuado dentro de sindicatos, dentro de otras organizaciones, a verse como personas mayores, ¿no? Al ver personas que comienza a trabajar, un movimiento, participó en la primera norma de la ley de las personas mayores, estuvo algunos representantes en la segunda conferencia sobre envejecimiento, y que luego la lucha se centró en lo que era la pensión 65. No, no, en realidad no es pensión 65, o sea, lo que se pedía era una pensión no contributiva. ¿No? Y había Esa, un ¿no? movimiento fuerte, había un movimiento que entró al Congreso, que hizo muchas actividades en provincias, ¿no? En otras regiones, y que logró digamos que en ese tiempo el presidente Humala tuviera que dar esta norma. No la dio como pensión no contributiva, sino como un programa social, pensión 65. Pero para ese momento era algo muy importante. Pero ahí se quedó. O sea, lo que yo siento es que justamente este movimiento social no ha desarrollado, ¿no? Mucha gente se conformó con que ya tenemos la pensión, ¿ya para qué? En cambio, pero creemos que no, pues que aquí hay otras cosas que se deben de trabajar y que necesitan el apoyo de un movimiento social. Si ese movimiento social que logró la pensión 65 estuviera fuerte, ya hubiéramos sacado la Convención Interamericana. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Además también, podríamos haber logrado otras cosas más, ¿no? Pero es cierto, o sea, sí hay dirigentes, pero falta esa cohesión, ¿no? No es pues como en otros países que conocemos, donde estos movimientos sociales son muy importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, ay, Dios mío, ya lo hice mal. No sé qué pasó y se me ha, ya, Tu ahora imagen. sí. Ah, tu Yo imagen sé que, nomás. por ejemplo, en el caso de Colombia, existe ¿cómo le llaman ellos? Algo de los venerables, una organización de los venerables, y que ellos, las personas adultas mayores lo han formado, está reconocido por el Estado y en donde participan todos los movimientos sociales alrededor de las personas mayores. Eso, por ejemplo, no lo hemos podido lograr acá. Hay movimientos muy separados,
dirigentes que tienen muchos años y que no sabemos si efectivamente tienen una vida orgánica importante, ¿no? Esas cosas son las que nos preocupan, porque yo sé que habiendo un buen movimiento, o sea, las personas mayores van a ganar mucho. Claro, si hubiera una organización fuerte. Claro. Y yo también he podido notar de que, o por lo menos, es difícil encontrar una organización, por ejemplo, que sea lo suficientemente fuerte como para poder crear un movimiento. Pues, aparentemente se hablaba de organizaciones nacionales, pero en realidad no tienen la fuerza, como se puede decir, ¿no? O sea, no sé si hablamos de representatividad, no sé de qué podemos hablar en este caso, porque es un tema un poco complicado realmente, el de una organización grande, porque generalmente las organizaciones que más se ve, que uno aprecia, generalmente son las organizaciones locales, ¿no? Distritales, de las comunidades, donde uno puede ver más directamente el trabajo que realizan y a veces lo hacen realmente muy bien, ¿no? Claro. Hay organizaciones como, por ejemplo, Los Olivos, donde hay un buen trabajo de parte de algunas dirigentes, como que trabajan, ¿no? Y que se juntan y que tienen un trabajo constante, ¿no? Hay otros distritos en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, en el RIMAC, que hay organizaciones fuertes, pero que en realidad cuando quieren pertenecer a una más grande, a veces esos problemas que hay entre una y otra las alejan, ¿no? Y Ya, entonces no hay quien centralice ese movimiento, ¿no? sí, eso es el gran problema. Patricia, ¿un comentario? Sí, con respecto al tema, indudablemente en la ley te menciona, ¿no?, acerca de la participación activa de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión nacional, regional y local para la promoción de buen trato. Indudablemente está muy bonito en la norma, ¿no? Pero como dice Mercedes, es muy difícil. Últimamente estuve escuchando acerca de que un grupo de personas adultas mayores se querían reunir. Entonces ellos no sabían cómo formar los grupos con personería jurídica para poder tener una presencia más formal dentro de los gobiernos regionales. O sea, ahí también estamos hablando de la falta, ¿no?, de conocimiento de todo ello, ¿no? Muchas veces los CIAM no apoyan en los gobiernos regionales, perdón, en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, allí también hay que trabajar en ese tema, ¿no? A pesar de que la ley te menciona, te indica, ¿no?, que pueden, que la participación puede ser activa y que el Estado también te apoya, ¿no? Claro. Ya, sí se ha visto que en muchos CIAN hay mucha distracción. O sea, claro, está bien, ¿no? O sea, yo pienso que es positivo, lógicamente, que la gente baile, que la gente se entretenga y sobre todo que socialice, ¿no? Me parece excelente porque eso es favorable para la salud de la persona, la asociatividad y la participación. Pero, por otro lado, sí se ha observado de que hay poca difusión de los derechos, ¿no? Eso sí se ha observado en los municipios, y es más, poca difusión de los derechos hay en muchas municipalidades donde más es distracción, ¿no? Lo que, como yo digo, no tiene nada de malo, ¿no? Aprender a bailar, pues es excelente, pero los derechos también son fundamentales, entonces, pero eso es lo que muchas veces se deja de lado. Y yo creo que eso merece una explicación, ¿no? Decir, ¿por qué? A ver, porque tal vez también hay intereses también de por medio, hay que decirlo, de que a veces no les resulta muy simpático o muy conveniente, básicamente por el tema político en el manejo de los municipios, ¿no? A ver, Mercedes, Sí, ¿me podrás? Así es, así es. Ujú. sí, hay muchos problemas de ese tipo, ¿no? Sí. El tema político, el tema de que ellos quieren manejar todo y la famosa cogestión que ya está establecida en la ley,
no se realiza más que parcialmente, ¿no? O sea, sí, no se realiza, y sobre todo como el personal mismo que a veces trabaja como son un personal que ha hecho campañas junto con el alcalde, ¿no? Entonces lo ponen ahí Eso para se que escucha. trabaje, cuando realmente no están ni siquiera capacitados para tratar adecuadamente con las personas mayores, ¿no? Y vemos, pues, y cuando yo he tenido experiencia, pues, ustedes saben, porque yo he visitado muchísimos lugares, he ido a tantos eventos, he ido yo, ya he visto cada cosa que realmente ya no sé qué decir, porque los eventos muy mal manejados, infantilización de las personas mayores, ¿no? O sea, una falta de respeto total, o sea, y falta de criterios, incluso hasta para las cosas más sencillas, como por ejemplo, escoger hasta la música, por último, ¿no? Si estamos en un grupo, digamos, un grupo de edad que es tan variado, ¿no? Porque estamos hablando de diferencias de edad grandes, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, una persona de 60 hasta 80, son 20 años de diferencia, son dos generaciones, ¿no? ¿no? Y de repente si llegan hasta 90, o sea, es decir, es un grupo muy diverso, pero sin embargo, estas personas que trabajan con personas mayores que no conocen, de repente no tienen una formación gerontológica, hay que decirlo, entonces ellos creen de que lo que dicen como esto, pues son para las personas mayores, solamente ya ponemos a cualquiera ahí, ¿no? Algo así. Sí. Y eso también debería, piensas, sí, Marco, ¿quieres intervenir, Marco? A ver, ¿sí? Una Sí, pregunta. buenas tardes. Yo Sí, quería hacerle unas preguntas a la señora sí, Mercedes, a la señora claro, Patricia, claro. respecto, por ejemplo, a lo que acaban de decir, ¿no? De los centros integrales de atención del adulto mayor. Sí. Hay una diferencia grande, se ve, porque los CIAN están manejados por los municipios, ¿verdad? Ujú. En cambio, los CAN son clubes o centros de adultos mayores manejados por cualquier otra entidad. Generalmente, por ejemplo, en los hospitales grandes se manejan los famosos CAN, Ah, pero ya, hospitales. totalmente diferente, porque se llaman CAS, que agrupa personas que tenemos diferentes enfermedades y nos agrupan a todas las personas y a la familia para el apoyo condicional y condicional de apoyo al paciente. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo hace 16, 17 años con personas operadas de corazón. Yo soy operado de corazón, tengo 3 bypass, me operaron en el 2003 y en el 2004 tuve la oportunidad de formar un voluntariado de pacientes operados del corazón, que ayudamos a pacientes pre y post operado del corazón y le hacemos un seguimiento con la rehabilitación física, todo. Y la reunión de todos era para incorporar a la familia para la reinserción del paciente operado a la sociedad, ¿no? Entonces las personas mayores, porque prácticamente somos personas mayores, todo. En ese tiempo que me operaron yo era el más joven, 52 años, y había un problema, que la gente mayor, o sea, se operaban de 65, 70 para arriba. Entonces cuando yo formé eso, no dice muy joven, ¿por qué? Yo tengo 70 años, 75 años, entonces no puede ser. Bueno, superado todo esto, la pregunta era una cosa, ¿no? ¿Por qué no hay en la ley del adulto mayor, digamos, una norma para que todos los CIAN o CAN tengan la misma formación o los mismos proyectos, se puede decir, o las mismas leyes, ¿no? Para que tengan, por decir, ¿no? Un secretario, un presidente, algo así, que los hay en la mayoría, pero que todos deben funcionar en bien del adulto mayor. Como ya los he escuchado a ustedes decir, que se debe reconocer el derecho de los adultos mayores, ¿no? Tal cual somos nosotros. Yo quería hacer esas preguntas. Creo que me han entendido, ¿no? Sí, creo que sí, Mercedes. Sí. Sí, bueno, en realidad cuando se da la ley del adulto mayor, la primera,
se dice que se crean junto con la ley los centros integrales del adulto mayor, de atención al adulto mayor. Y en realidad lo que debe funcionar, es lo que yo pienso, son los clubes de personas mayores, ¿no? Que quieran reunirse por diferentes actividades o por diferentes gustos que tienen. Porque realmente en los CIAMS básicamente están mujeres, ¿no? Y Sí, es bien difícil que las personas, que los hombres vayan porque las actividades que se vienen realizando, bueno, en épocas que no COVID, es que cosas que son muy femeninas, ¿no? Por decirlo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. actividades manuales, crochet y cosas de ese tipo, que no permite que los hombres participen. Bueno, los CAM, los centros del adulto mayor, hay lo que están ligados a salud, o sea, de jubilados, y que son los que han tenido una mayor experiencia y muchos años ya de trabajo, ¿no? Los De primeros. creación y de trabajo y todo. ¿Ah? Sí, Decías, sí, decía que los primeros, sí. Los CAN claro, estuvieron pues ellos han mucho sido, antes. Sí. claro, entonces era dentro de lo que es la seguridad social, ¿no? Ajá. Y también, bueno, como en el caso suyo, señor Marco, hay también estos espacios para personas que han tenido algún tipo de enfermedad. Pero yo creo que eso se debe a que las personas mayores todas son distintas, ¿no es cierto? O sea, como decían, no es lo mismo una persona de 60 que una persona de 80. Sus intereses, su Sí, vida, es distinta. No es lo mismo haber vivido toda la vida en Lima y, y, y no y no conocer más, ¿no? O sea, no es lo mismo si uno tiene una carrera profesional y los que nunca lo pudieron hacer, ¿no? O sea, no hay un envejecimiento parejo, no puede haber, porque todas las personas somos ajá. distintas. Sí, Entonces, lo que nosotros veíamos y lo que se ha trabajado es que esos grupos puedan centralizar, o sea, el ideal, ¿no? El ideal es que se puedan centralizar para temas comunes, ¿no? Porque sí, efectivamente, uno puede tener diferentes formas de ver la vida, pero sí también hay algunos puntos nos unen, ¿no? ¿Por qué yo siempre recurro a esa figura de la pensión 65? Porque hasta ese momento solamente las personas que habían hecho, digamos, tenían una pensión, eran aquellas que se habían jubilado y que habían tenido un aporte, ¿no? Durante años. Pero no era la mayoría, no es la mayoría, ¿no? Todavía, más o menos somos 3,5 millones, ¿no? A grosso modo. Y más de lo que se sabe es que 500,000 son personas que reciben una pensión por pensión 65. Hay más o menos 1 millón de personas mayores que reciben pensión por salud, por todos los sistemas de pensiones que hay del Estado, y hay hay otro 500,000 que son de las fuerzas policiales, de todas esas que se escapa, ¿no? De lo que es la pensión, no tienen nada, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el Estado por ellos? Esa es una de las cosas que siempre duele, ¿no? Porque se supone que la pensión 65 con los años se iba a convertir en una pensión no contributiva, esa era la idea, pero no, o sea, no hay no hay esa garantía que si tú llegas a los 65 años, puedas tener algo te libre de ser un pobre extremo. Y eso no es que sea tan complicado. O sea, hay estudios de la Universidad del Pacífico, de la Universidad de Lima, de la Universidad Católica, en que económicamente sí se podría dar algún tipo de pensión. Y pensemos que acá en nuestra región
Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, tienen una pensión no contributiva. Entonces, Así, sí se puede, ¿no? No son países pues absolutamente ricos, al contrario, ¿no? sí, pues. Y no, no tampoco pues van a ser pensiones que te van a permitir lo único como un primer escalón social como para que uno pueda ir adelante. Y creo que ese es uno de los temas que debería de unirnos a todos, ¿no? Uno Así de es. los temas, pueden haber más. Ujú, Ujú. cierto. Patricia, ¿algún Sí, comentario? para complementar lo de Mercedes en el tema de la pensión 65, o sea, desde el nombre estamos mal, ¿no? O sea, no es una pensión, sino es una ayuda, es un bono, ¿no? En la cual se le da al adulto mayor, en la cual se le ha clasificado según el sistema de focalización de hogares, el CIFO, y bueno, pues el monto es 125 soles mensuales, ¿no? Y 250 soles que te dan Bueno, cada 2 meses, ¿no? Entonces, no estamos hablando realmente de una pensión, ¿no? claro, Propiamente dicha, ¿no? Entonces, claro, entiendo. sí hay bastante deficiencia con respecto al tema de pensión 65. Sí, pues, o sea, digamos, es como dice Mercedes, algo que como decir, bueno, peor es nada, porque realmente no apuntamos a eso. O sea, nosotros quisiéramos que, como tú dices, sea algo, quién sabe, un poquito mayor y sobre todo que alcance pues a la población, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? Pero yo creo que también tenemos un problema, como se dice, de representatividad de las organizaciones, tenemos dificultad en las comunicaciones, o sea, eh, yo particularmente tengo cierta discrepancia en la manera como comunica, por ejemplo, el ministerio, ¿no? O sea, el ministerio, por ejemplo, cuando hay una ley o alguna novedad o una política, algo, convocan, ¿no? A las personas que son los presidentes de las organizaciones en un evento, ¿no? Y tomando en cuenta que en el Perú son millones de los adultos mayores, pensar de que hablando con ellos vas a lograr que miles y miles de personas se enteren de eso, definitivamente no. Entonces eso demanda pues una estrategia, una manera de hacer mucho más, ¿no? Que agarrar en un evento, llamar a los presidentes de las organizaciones que conoces y ponerlos ahí y hablarles a ellos. O sea, en realidad hay mucho más que hacer. O sea, eso no es, o sea, definitivamente lo que necesitamos. Y si no acompañamos a las leyes, una buena promoción de la ley, ¿no? Entonces eso nos va a hacer que la ley no cumpla con su finalidad, ¿no es cierto? No cumpla con la finalidad para la cual, como está ocurriendo incluso, por ejemplo, que se hizo la ley contra el tema del feminicidio, pero igual permanece altísimo digamos, el maltrato, el abuso y hasta el asesinato, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, eso demuestra pues que la ley por sí misma no puede producir el cambio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, a ver, en cuanto a este tema de la ley 3490, yo también tuve oportunidad desde que salió, me pareció que era mucho mejor que la anterior, justamente por lo que nombró Mercedes, de que con esto sí tenías herramientas con las cuales podías sancionar, ¿no? Con la que no había anteriormente, que era solamente era una declaración. Entonces, yo creo que de que hemos avanzado con la ley, sí hemos avanzado, pero, pero tenemos que ver cómo hacemos para que la gente pueda ejercer mejor sus derechos, ¿no? O sea, cómo lograr que las personas realmente organicen sus derechos y en ese sentido falta todavía, me parece, capacitación dentro de los grupos sociales, dentro de las organizaciones, de todo, y el tema comunicacional es muy importante. Hay un tema comunicacional muy importante. Yo creo que nosotros, por ejemplo, las personas que estamos en este tema,
porque yo considero que promotores somos todos, no solamente los que son comunicadores, sino todos los profesionales que trabajan en el tema, de alguna manera son promotores. ¿Por qué? Porque difunden el conocimiento, están en las entrevistas, declaran, hacen sus... entonces hay muchas situaciones en las cuales nosotros obramos como promotores, y eso es lo que somos nosotros. Entonces, yo pienso que deberíamos seguir trabajando con una estrategia para que esas leyes sean mejor conocidas, ¿no? Y como dicen, son buenas en sí, son excelentes, pero ¿cómo hacemos para que la población se... Bueno, entonces, y aparte que tenemos pues nuestra problemas también en la educación peruana, ¿no? La educación peruana también es muy deficiente en el sentido, por ejemplo, de la valoración que se le da a las personas mayores. Entonces ahí también tenemos una falta absoluta de cultura gerontológica a todo nivel, porque no estamos hablando ni siquiera de estamentos de personas pobres, no. Estamos hablando de personas que teniendo gran nivel profesional, académico y todo, no tienen idea de lo que significa las personas mayores, de lo que significa el desarrollo del proceso de envejecimiento en un país, ¿no? ¿Es así o no, Patricia? ¿Tú qué dices? Sí, totalmente. Quería un poquito tomar lo que tú me dijiste acerca de la falta de comunicación y el mensaje claro que se tiene que dar con respecto al tema de las normas. Yo te comento una anécdota que tuve hace muchos años. ¿Qué pasa? Siempre pues se ve en las calles muchas veces a adultos mayores, ¿no?, abandonados, mendigando y todo lo demás. Entonces, yo con mi buen corazón quise pues apoyar al adulto mayor, y bueno, dije, no, ¿a dónde me voy? ¿Para hacer la denuncia o para buscar buscarle un lugar donde puede estar el adulto mayor, ¿no? Entonces, averiguando, dicen, no, que tienes que llevarlo a la DIPAN, ¿no? Que es pertenece al Ministerio de la Mujer, para que puedan recibirlo y atenderlo, ¿no? Entonces me fui a la DIPAN y me dicen que no, que ellos no estaban encargados de este tema, porque según la evaluación social se había considerado como violencia familiar, o sea, de abandono familiar, ¿no? Entonces, la ley 3490 sí te dice que tienes que actuar y te indica los tipos de violencia, pero no te decía los tipos de violencia por terceros, son los que ellos atienden, más no el tema de violencia familiar, que allí ve la ley, hay una ley, la 30364, no sé, Mercedes, ayúdame en eso, que tenía que buscar al CEN en esa época, al CEN, para que me pueda orientar y ver y apoyar a este adulto mayor, ¿no? Entonces, indudablemente, pues yo me sentía perdida en el espacio, ¿no? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A qué institución tengo que tocar las puertas para ayudar a esa persona, ¿no? Indudablemente, pues hay muchas cosas que de verdad, que si tú no los lees bien, si no hay una buena comunicación, no sabes a dónde ir, ¿no? Y mueres en el intento, como se dice, ¿no? Uy, sí, sí. Sí, eso, lo que pasa, sí, lo que pasa es que en realidad la DIPAM, que es la Dirección de Personas Adultas Mayores, es un órgano rector, ¿no? Es un órgano Sí, el que da las normas, el que establece las sanciones, tiene labores muy, muy específicas. Y en realidad no tenemos en la actualidad digamos, a lo que van las personas mayores es a los centros de emergencia mujer, ¿no? Pero en realidad no es preciso el trabajo que ellas hacen para las personas mayores, ¿no? Porque su creación es para mujeres, niñas, niños, adolescentes que son maltratados dentro del hogar.
y no tienen esa expertise en el tema del adulto mayor. Exactamente. Nosotros, cuando hacemos una propuesta ya hace mucho tiempo para crear dentro de la, así como hay la de MUNA, crear digamos, un programa que le llamamos los Centros de Orientación Sociolegal para Personas Mayores, que es una práctica muy importante que tienen en Bolivia. Nosotros tomamos justamente porque en ese tiempo HelpAge, su central estaba en La Paz y nos dijeron, ¿no?, para poder trabajar ese tema. Y la verdad que fue muy bien interesante, trabajamos mucho, y solamente era para personas mayores. Descubrimos cosas importantes como que, por ejemplo, el tema de violencia está más ligado al tema de propiedad, ¿no? Porque generalmente los hijos maltratan a los padres por cuestiones de herencia, por cuestiones Sí, de alguien que va a dejar tal o tal cosa. sí, sí. Se logró, por ejemplo, en el tema de lo que ustedes estaban hablando de las asociaciones de personas mayores, en Ayacucho, las personas que trabajaban ahí lograron formalizar varias asociaciones como organizaciones sociales de base, cosa que acá en Lima no se logró, ¿no? Y ahí así hubieron varias instituciones que hasta ahora están, y eso, miren, qué importante fue, porque en ese momento ellos eran varias y lograron formar una central de asociaciones de adultos mayores en Ayacucho. Y hasta ahora sí, a pesar de que ya no tienen apoyo económico, no tienen, digamos, un soporte como lo tenían antes a través de HelpAge, siguen trabajando juntos, porque tienen ese documento que es un documento que les permite trabajar, o sea, que me permite ser, de tener, ¿no?, una identidad societaria. Entonces sí, efectivamente no hay, porque justamente en las reuniones que hemos tenido con el ministerio siempre llegamos a eso. Ahora, ellos en la última reunión que hemos tenido, que ya no me acuerdo para qué ha sido hace poco, para lo de porque se está trabajando la política nacional para personas mayores. Ajá. Están diciendo que van a crear unos organismos, ¿no?, multiprofesionales, un abogado, una psicóloga, una trabajadora social, para que puedan trabajar, que es más o menos lo que nosotros hacíamos. Y que bueno, ojalá que funcione. O sea, a mí no me importa que tomen cosas que nosotros hemos hecho. Al contrario, justamente las hemos hecho para hacer un modelo, ¿no? Y que puedan en otros lugares poder trabajar de esa manera. Nosotros hacíamos en esa época, no había todavía conciliación, porque ya hace varios años, no existía la conciliación tal como ahora existe, pero sí hacíamos reuniones familiares, ¿no? Y por ejemplo decían, ya, a mí, yo soy yo como hija tengo a mi papá, y mi papá yo le estoy viendo todo, o sea, yo le plancho, le lavo, ¿por qué? Porque somos 4 hermanos y 3 hombres y yo soy la única mujer. Entonces ya se sentía, esa persona se estaba abrumando, ¿no?, con tanto peso, porque además tenía su familia, qué sé yo. Entonces hacíamos reuniones y hacíamos ver, ¿no?, este señor, miren, todo lo que se gasta en él, todo lo que hay que pagar, cómo van a colaborar los otros hijos, ¿no? Entonces esas cosas eran bien importantes para que la familia volviera a tener unión, ¿no? Porque ya había un momento en que la hija ya no quería saber nada, y decía ya a qué, porque me acuerdo que ella llegó pensando en qué asilo lo metía su papá, y logramos que la familia se una y que pueda mantener al papá de una mejor manera, siempre junto con toda su familia. Y así cositas que no lo va a ver el SEM, no lo puede ver, no tiene esa capacidad, no que no quiere hacerlo. O sea, sí quisiera hacerlo, pero no tiene cómo. Entonces sí tiene que haber un organismo así, o sea, una asesoría especial para personas mayores, porque sus problemas son muy distintos a los problemas que puedan tener personas en otra situación, ¿no? Allá, Mercedes, y otra cosa, hay personas mayores, por ejemplo, que están, digamos, bien lúcidos, sanos, fuertes, ¿no?
y que tranquilamente ellos de alguna manera pueden hacer valer sus derechos, ¿no es cierto? Pero también hay las personas que, por el contrario, tienen una salud muy menoscabada y se encuentran bajo una presión, ¿no?, familiar. Entonces, esos son los que están, digamos, en una posición más vulnerable en el tema de derechos, ¿no es cierto? Entonces, y también Claro. hay los que son más extremos, que ya prácticamente ya no pueden decidir nada porque de repente ya están con la enfermedad de Alzheimer, o sea, hay una serie de personas mayores, como digo, que están en perfecta lucidez, fuerza, salud, todo suficiente y se pueden defender muy bien, pero otros que no, ¿no? Entonces, hay personas mayores que, como se dice, tienen la sartén bajo el mango, y entonces ellos manejan las cosas, ¿no? Pero se da el caso extremo también. A ellos ¿quién los defiende? Ese es el gran tema también del derecho sobre aquellas personas que no pueden ejercer su derecho, o sea, no tienen forma de poder ejercer su derecho. Y tienen que estar supeditados a otra persona que los represente o algo así. Y ahí es donde también hay una serie de situaciones en las que de repente tú habrás visto. Lo que pasa es que sí, bueno, antes cualquier problema dentro de un hogar era considerado como una cuestión privada, ¿no? O sea, si uno escuchaba gritos, decía, cuando pasaba una cosa, eso decía, nadie puede meterse ahí, ¿no? La familia, el hogar es sagrado. Y eso también llevaba a que haya demasiadas violaciones a los derechos de las personas. Entonces, lo que hay ahora, y eso es algo importante, es que cualquiera puede una mala actitud, ve que hay maltrato, ve que esa persona que antes salía todos los días a dar una vuelta a la manzana, ahora ya no sale nunca, cómo está, o sea, creo que también esa es una responsabilidad de la propia comunidad. Principalmente porque ahora tenemos cada día más personas adultas mayores que viven solas, ¿no? O sea, en la última Aumentando. trabajo que hicimos para la Municipalidad de Lima Metropolitana, vimos eso, ¿no? Que casi el 30% de las personas mayores viven solas. Muchas bien porque han decidido no estar con la familia, o sea, con hijos, o no tuvieron hijos y siempre vivieron solas, pero yo creo que ahí, y también están aquellas que viven solas porque han sido maltratadas. Entonces, yo creo, ¿no? Creo que lo que debe haber es una responsabilidad comunitaria, ¿no? Que estos, por ejemplo, ¿no? En casi todas las organizaciones, en los grupos hay, las asociaciones de propietarios, asociaciones ¿no? de residentes, que puedan tener esa mirada, ¿no? Esa mirada gerontológica, ¿no? De preocuparse por las personas mayores que están en su comunidad, especialmente las más envejecidas, ¿no? Y así, ¿no? O sea, yo creo que ese sí es un trabajo más comunitario. O sea, no como tú mismo dices, ¿no? O sea, ¿quién sabe lo que pasa, ¿no? Si esa persona está como dependiente, está, no puede, salir, no puede hacer nada, ¿quién la va a cuidar, no? Entonces, esa misión la debe tener tanto la comunidad como las municipalidades. A eso se debería de también abocar, ¿no? A saber cómo están, si yo tengo en este barrio 20 personas que viven solas y que son mayores de 60 años, ¿qué voy a hacer por ellas? Esa es un poco lo que debería ser, ¿no? El debe ser es ese. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es una misión que debemos de tener como sociedad. Ok, bien, Patricia, ahorita que estoy con el audio un poco bajo aquí. Sí, no, ¿Un bueno. comentario, Patricia? Señor Juan quiere conversar. ¿Marco? Juan, el señor Juan. Sí, El señor Juan. a ver si me permite, Luigi. No sé, ¿me escuchan bien? Ok, Juan, está bien. Ya, mira, Sí. justamente estaba viendo esto sobre la ley de la 3490, ¿no? Como ley, como dice Mercedes, está perfecto, se ha mejorado, pero como beneficio no. ¿Por qué? Porque no se cumple con todo lo que está especificado.
Así conforme existe una Defensoría del Pueblo, que yo estaba viendo dentro de lo que es el organigrama, la organización, y no existe una división o una dependencia para defensa de los adultos mayores. En todo caso, tendría que existir una Defensoría del adulto mayor, ¿no? Yo tengo un caso conocido, por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial, tengo un caso conozco que tiene ya más de 4 años sobre un proceso sumarísimo, que quiere decir que eso tendría que haberse resuelto en un mes. Ya lleva más de 2 años y el pobre hombre todavía no le resuelven el caso, ¿no? Eso que le corresponde hacer un desembolso de más de $100 mensuales. O sea, desde que presentó su caso como expediente hasta la fecha han pasado ya como 3 años. Quiere decir que a la fecha tiene más de $4.000 que se ha desembolsado, que le hace falta a él $120 mensuales, ¿no? Otra de las cosas que veo es que, si bien es cierto, hay un 30% de adultos mayores, ¿no?, que viven solas, ahora ha salido una nueva ley, la nueva ley de las empleadas del hogar, ¿no? Ahora, cómo si antes no podían pagar, viven solas, pues no pueden pagar a una persona que los cuide? Entonces, con esta nueva ley, con mayor razón, van a estar más solitarios porque hay mejoras que hay que tener, que no estoy en contra de la ley, ¿no? Pero sí, si no lo podían hacer antes, ahora con mayor razón no van a poder resolver su caso de, pues, vivir con una persona acompañada. Tuve una vez un paciente que vivía en Huaraz. Los hijos lo querían, todos los hijos están en Lima y lo querían traer acá. El señor tenía ya 98 años. Lima no lo quiero. Se lo trajeron por un caso de enfermedad, se curó, ya pasa. No, yo me regreso a mi tierra porque Lima no me gusta. ¿Por qué? Porque el hombre, acostumbrado al campo y poder salir en cualquier momento, tenía plena libertad. Vivía acá en San Borja y no podía ni cruzar la pista porque los carros no obedecen a nadie. Entonces él quiso regresarse. No lo querían los hijos porque el hombre vive solo, ¿no? Entonces, no, yo me cocino, yo hago todo, yo no necesito de nadie. Pero lógicamente, ¿qué se va a cocinar? ¿No? ¿Qué se va a cocinar? Uno necesita una persona mayor y 98 años no está en capacidad para poderse cocinarse. ¿Qué se hará el pobre? ¿No? No podía ni tomar sus alimentos como deberían de hacer. Entonces, hay mucha dejadez en ese aspecto. Como ley, perfecto, pero insisto, tenemos que ver una forma de cómo llegar a ser una defensoría del adulto mayor, ¿no? Ya, eso es lo que quería comentarte, Luigi. A ver, ¿qué nos puede ayudar ahí la doctora Mercedes? Bueno, en realidad sí tiene razón, ¿no? O sea, el problema del Poder Judicial no es solamente el problema para los adultos mayores, es en general, está demasiado, o sea, tiene demasiados casos y muy poca voluntad de que estos casos sean resueltos a la brevedad. No, como le repito, no solamente de personas mayores, pero sí yo creo que hay un avance con este consejo que les estoy comentando, porque creo que por ese lado podríamos tener algunos casos más, no resueltos, pero por lo menos más, con más agilidad, ¿no? No existe hasta ahora esa voluntad de parte de la judicatura de hacerlo. Estas juezas que les comenté al inicio, ellas están tratando de ver cada día, de poder capacitar a su personal para el mejor trato a la población vulnerable, ¿no? Casos de niños, casos de mujeres maltratadas, casos de personas mayores. Creo que va a ser bueno que eso se mantenga y que pueda tener al corto plazo una mejor solución de los casos donde están involucradas personas adultas mayores. O sea, tampoco podemos demasiado porque realmente nuestro Poder Judicial es realmente un problema, ¿no? Un problema para todos.
como les digo, para las personas mayores. Ahora sí, efectivamente, esta situación de las personas que viven solas, tenemos que ver, como les decía, eso se tiene que dar en otra dimensión, ¿no? En la dimensión comunitaria. Cómo hacer para saber cómo están, cómo hacer para que estas personas puedan tener acompañamiento, ¿no? No cuidadores, acompañantes, ¿no? O sea, yo creo que el término cuidadores debe ser para las personas que realmente necesitan a alguien que les ayude en cosas más básicas. Pero siempre se necesita que haya una persona que les converse, que poder ver juntos la televisión, ¿no? Que no sea necesariamente una trabajadora del hogar, sino un acompañante que pueda velar, que pueda acompañarla justamente para esas actividades en las que sola puede tener problemas, como por ejemplo una caída y que nadie se entere, ¿no? En Europa sucede mucho eso, o sea, he leído varios casos de mujeres que han muerto porque el compañero no había quien las auxilie, ¿no? Y es una cantidad bastante importante de personas que tienen este problema en nuestra ciudad también, ¿no? Pero son cosas que tenemos que ir dando ideas para que se puedan resolver de la mejor manera. Tenemos que ir Perfecto. puliéndonos. Ajá, tenemos que ir Patricia, puliendo. ya estamos llegando al final del programa, así que te diría, si tienes un comentario final. Sí. De hecho, que tenemos que ir puliéndonos acerca de todos estos problemas, ¿no? Empezando desde la familia, la comunidad y las instituciones cercanas a nuestras casas, ¿no? En este caso, totalmente estoy de acuerdo con las funciones del CIAM. ¿Y cuáles son esas funciones? Es recoger la problemática de los adultos mayores e implementar las actividades que promuevan realmente pues un buen trato, la no discriminación y todo ello, ¿no? Entonces, pienso que por dentro tenemos que ir trabajando con una comunicación simple, pero clara, ¿no? Acerca de todas estas problemáticas. Gracias, Luigi. Bien, entonces les agradezco mucho realmente por su participación, excelente, porque la información que ha podido dar también esta doctora Mercedes y también los comentarios de Patricia también, yo los felicito, ha sido una muy buena presentación y bueno, a seguir trabajando por los objetivos de la Central Informativa del Adulto Mayor y para tratar con este equipo interdisciplinario, pues, ¿no? Poder tratar de ayudar a mejorar la situación también de la situación de las personas mayores y el envejecimiento en el país. Bueno, entonces, solamente para recordarles que el día 15 de octubre estamos realizando la jornada promoviendo una nueva visión del envejecimiento. Este evento se realizará en dos partes similar a la anterior, donde había una parte expositiva y la segunda parte ya de conversatorio abierto, ¿no? Como los que ya participaron en el anterior ya saben cómo era el sistema. Así que ya los cambios que se están dando a nivel de grupo, o sea, el grupo etario de las personas mayores es tan visible, tan notorio, que ya demanda una nueva visión realmente del envejecimiento, ¿no? Porque ellos mismos, a través de sus actitudes nuevas, de la conquista de otros espacios que antes no tenían, están logrando muchas cosas importantes y están logrando transformar su propia imagen y también la del envejecimiento en sí. Y ese tema lo vamos a analizar juntos el día 15 de octubre. Muchas gracias a todos. Y bueno, el siguiente programa, solamente para recordarles, el 29, justamente vamos a tener como invitado al licenciado Juan Campaña. Juan Campaña, que es un psicólogo muy interesante, un psicólogo clínico, con el cual vamos a tener una conversación muy interesante también ese día, y también con la gerontóloga Elda Lavajos. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Miren la foto, pues. Para la foto.
Ay, gracias, señor Marco. Gracias a ustedes. ¿Eh? Ratito para la foto. Listo. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Gracias, Marcelo. amables también ustedes, muy amables. Gracias. Gracias, señor Campañas.